este segundo bloque de MB Noticias. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios. Bueno, un gusto que esté con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Hoy hay una reunión de 3 intendentes de fronterizos con Argentina, con el ministro de Economía, para tratar bueno, que también puedan acceder a algunos beneficios que ya tienen los comercios de limítrofe con Brasil. Y yo quiero empezar por ahí, porque es un tema que es muy actual, ya evaluando lo que son las medidas que se han aprobado hacia Brasil, pero también cómo está la situación del comercio en la otra frontera. Bueno, es importante aclarar que la reunión que van a tener los 3 intendentes con el ministro es porque estos 3 departamentos, Salto, Paysandú y Río Negro, ya tenían una rebaja de un impuesto que es el IMESI en los combustibles. Esa rebaja era del orden del 40% en estas 3 ciudades y ahora el gobierno lo que hizo fue una reducción de esa rebaja al 34%. Entonces el problema está por esa diferencia que ellos entienden y entendemos que es lógico que durante la diferencia de precios con la Argentina, esta rebaja del 40% de los combustibles ayudó mucho sobre todo a las 3 ciudades y a los 3 departamentos básicamente, pero eran las ciudades y le daba días de sobrevivencia a las estaciones de servicio y por ende a todo el comercio. O sea, la actividad no era no solamente a las estaciones de servicio, sino el consumidor tenía un combustible más barato. Y eso evitaba que de alguna manera se cruzara a la Argentina a conseguir combustible. Claro. O sea que creo que se está haciendo esa reunión por esa diferencia, porque el impuesto la reducción del impuesto ya estaba. De todos modos, en el caso de la frontera con Brasil hay una reducción de los aportes patronales, reducción del IVA en productos de la canasta básica. ¿Eso es suficiente, primero, en los limítrofes con Brasil, por esa devaluación que hay? Y en el caso de Argentina, ¿se ha visto muy afectado el comercio? Tenemos que ver 2 cosas. A ver. Lo que pasó en la Argentina, sobre todo en el 2023, fue una situación muy crítica, muy difícil en primer lugar, y los primeros que lo sintieron fueron los departamentos fronterizos con la Argentina, sin duda. El litoral nuestro se vio muy afectado seriamente. Después, a medida que transcurría el tiempo, eso se fue introduciendo más en el país y la situación argentina afectó a todo el país. Es más conjuntural lo de la Argentina, fue algo más puntual, que tuvo su tiempo. Lo de Brasil yo lo denomino como algo más crónico. La situación con Brasil, las ciudades fronterizas con Brasil viven esta situación, diría en forma más crónica, desde hace muchos años, y esa diferencia siempre está. Con la Argentina a veces puede haber algún pico, hay una diferencia siempre a favor de la Argentina, pero no tan bruta como fue, o tan brusca como fue la pasada. Pero con Brasil es crónico, es permanente. Entonces, lo que el gobierno anunció hace prácticamente un mes, unas medidas, que fueron 5 medidas, 2 dirigidas al consumo y 3 dirigidas a las empresas. Las que se dirigieron al consumo fue básicamente la eliminación del 10% del IVA y la reducción de la tasa básica del IVA al 50%. O sea que del 22 quedó en un 11% aproximadamente. Y la otra que hubo también, la reducción del IVA, como les dije, y la reducción del IMESI. ¿Es suficiente? A ver, es muy difícil decir que es suficiente cuando tenemos un monstruo como es Brasil, un gigante con una diferencia de precios grande, con mercados grandes, cuando tenemos ciudades que son fronterizas, cuando no nos olvidemos que nosotros cruzando la calle estamos ya en otro país. La diferencia es muy grande. Si es suficiente, yo no me quedo con que es suficiente o no, digo que es lo que se puede dar. Yo creo que es eso. Yo creo que las medidas es un camino, es un puntapié de inicio para decir, bueno, se están tomando medidas, que era importante tomar medidas para la frontera. Nosotros siempre veníamos diciendo y estuvimos desde hace mucho tiempo que nos venimos planteando nosotros y los distintos centros comerciales del país, sobre todo los fronterizos, de que había que atender la frontera como un tema específico, claro, como algo en concreto.
Sabemos que no es fácil porque además también cuando yo afecto la frontera también tengo que ver que voy a afectar adentro. Ahora ustedes vieron que hace unos días acaba de salir en el Parlamento una ley que los productos nacionales que se comercializan en fronteras también tengan algunas ventajas. Porque evidentemente si no se desequilibra la balanza, se desbalancea la balanza, vamos a decir, ¿no? Para ayudar a los comercios establecidos y a las zonas de la frontera, permitiendo, por ejemplo, una de las medidas que se permite es la libre importación de algunos productos, que está acotado en valores y está acotado en la cantidad de productos, no son más allá de 12 productos, pero claro, el productor uruguayo te dice, bueno, pero yo para poder vender mi producto, yo tengo un impuesto, tengo que tener un certificado bromatológico del departamento, el brasilero no lo va a tener, yo tengo el IVA, el otro no lo va a tener, entonces digo, hay una cantidad de cosas que se contemplan, pero evidentemente somos conscientes que tiene que producir el menos daño posible, pero algo hay que hacer. Y hablando de daño y de otro desbalance, tiene que ver con el comercio, con las compras internacionales, el fenómeno Temu. Antes era el fenómeno AliExpress o Alibaba. ¿Cómo está, digamos, cómo es el impacto? ¿Lo están sintiendo? ¿Hay comercios que cerraron? ¿Cómo les ha obligado a replantear los negocios? Sí, sin duda está impactando de manera importante. ¿Sigue impactando? Sí, claro que sigue impactando. Bueno, a ver, esto desde que llega Temu al Uruguay, que es aproximadamente en abril del año pasado, durante todo el año, desde la llegada de Temu, o sea, de abril hasta fin de año, el movimiento de bultos mensuales fue aumentando. Estábamos en un promedio antes de Temu en 45, 50 mil bultos mensuales. Y apenas aterriza Temu empezó a incrementarse, llegando al mes de diciembre alrededor de 167 mil bultos, que nosotros entendíamos desde la Cámara que esto era producto de las fiestas tradicionales. O sea, que este 167 mil para nosotros iba a ser el techo. Pues nos equivocamos. Ahora 167.000 o 170.000, que fueron más o menos lo que se dio en febrero, marzo, mayo, un poco más, no es el techo, sino el piso. Entonces es más grave el tema, porque cuando uno pensaba que el techo estaba acá, y decís, bueno, hasta acá llegamos, ahora el tema es, estamos acá y de acá nos empujamos para arriba, porque este es el piso, nos vamos a apoyar sobre esto. En el último mes que usted... Y bueno, el último, no tengo la última cifra, pero sí tenemos, no tengo la de junio todavía, pero lo que teníamos de mayo, junio cayó un poquito, pero mayo nos dio como casi 200.000 bultos, lo que significa en números redondos aproximadamente en dólares, algo así como 19 millones de dólares, que no se consumieron acá, que se consumieron fuera del país. En un mercado pequeño como es el nuestro, repercute, y repercute no solamente en un sector o en una parte del mercado, repercute en todo el mercado. En el caso de comercio, afecta a todas las empresas. ¿Hubo algún rubro más afectado? Pienso en caída de ventas, pero sobre todo también en caída de personal. Sí. Cuando digo que afecta a todas las empresas, digo por su tamaño. No es solamente las empresas micro y pequeñas empresas y las medianas que se ven afectadas, sino que las grandes también en su medida. Nosotros tenemos información porque hemos hablado con comerciantes importantes de plaza y donde ellos nos dicen que les está pegando un 30%. En las grandes cadenas, cuando vamos a cadenas más chicas o a comercios más chicos, el impacto es mayor. Entonces, sí, estamos viéndonos, el sector se está viendo afectado seriamente. Entonces, ¿y en rubros? Los rubros que más impactan o que más se están viendo impactados en este momento, están siendo impactados son, en primer lugar, vestimenta. En segundo lugar, yo diría hasta mayo, era juguetes. Hoy son artículos del hogar el que ocupa el segundo lugar. Los juguetes están en tercer lugar y después entramos en cuarto lugar con equipos electrónicos o electrodomésticos de pequeño porte, ¿no? Y después sí entramos, hay otros rubros que se ven afectados, repuestos, ventas de repuestos. ¿Y cómo afecta todo esto? Pienso porque en el momento que se están empezando a definir el tema de los consejos de salarios, bueno, con lineamientos presentados en el Consejo Superior Tripartito por el gobierno, ¿cuál es la posición, la postura que desde la Cámara de Comercio van a llevar? ¿Les parece
llevable lo del Ejecutivo? Bueno, a ver, son las pautas. Lo del Ejecutivo son las pautas. Nosotros decimos que vemos con preocupación porque hay cosas que están planteadas, sobre todo en los dos niveles. Hay tres niveles. El gobierno fijó tres niveles en las pautas salariales y los dos niveles, el 1 y el 2. Hasta 165. El primero va hasta 38.950 pesos nominales y el otro va de 38.951 hasta 165. Esos dos niveles son los que van a tener un aumento real del salario al final del periodo. El primer nivel va a andar en el orden del 4, creo 4,3, y el segundo nivel va a andar en el orden del 2, 2,1, 2,2, creo, más o menos los números nos dan eso. Lo que nosotros decimos que, bueno, tenemos una situación del comercio que entre los últimos tiempos ha venido creciendo, eso es una realidad, no vamos a decir que no. Lo que estamos viendo es una desaceleración de ese crecimiento y la economía en general, según los analistas, están hablando de que vamos a tener un crecimiento cercano al 2. Habíamos hecho unas primeras aproximaciones a principio de año, estimábamos cercano al 2,3, 2,4 o 2,5 tal vez, y ahora estamos ajustando al 2,3 y un poquito más para abajo. Lo que va a ser el 2025. Y en el 2026 a nosotros nos dan que el crecimiento de la economía en general estará en el orden del 1,7, 1,8. Y bueno, si nosotros decimos que vamos a tener un aumento del salario real al final del periodo, al final de 2026, en el salario básico en la primer franja, de un 4 y poco, ahí vemos con cierta preocupación, ¿cómo vamos a hacer para cubrir esa brecha cuando estamos diciendo que la economía va a crecer por debajo de lo que va a ser el crecimiento del salario real? ¿Con esto qué queremos decir? ¿Que no queremos que el salario real crezca? Sí, todos queremos que crezca. El problema es cómo se puede hacer para que eso se dé, o cómo logramos para generar condiciones para que eso se dé. Como lo estamos viendo ahora, entendemos que es difícil. Entonces tenemos que ser cautos y tenemos que tener mucho cuidado que no tengamos el efecto boomerang. O sea que tratando de buscar este objetivo sin contemplar algunas otras variantes, puede generarnos, como digo, el efecto boomerang y no lograr el objetivo que todos deseamos, que haya un aumento del salario y que pase justamente lo contrario, que haya un aumento de la desocupación, porque al no crecer la economía y se lentezca la actividad, lo que hacen las empresas, que es lógico, reestructuran sus empresas y ajustan por salario lo primero que se hace. Claro. Y a esto sumó esta propuesta que está llevando adelante el PIT-CNT, que no hay consenso en el Frente Amplio, ni siquiera el propio presidente, de gravar al 1% más rico. ¿Eso tiene un impacto también? ¿Cómo valora esta iniciativa que está puesta en el debate? ¿Tiene un impacto además negativo, pienso, desde la Cámara? Sí, para nosotros sí, primero porque no es una buena señal, porque estamos diciendo les vamos a poner impuestos cuando se plantea desde el principio no poner impuestos. Cuando uno puede decir incide poco, el 1% es poquito, lo primero que es, ¿qué se va a hacer con esto? ¿Cuál es ¿qué queremos lograr con esto? O sea, retiramos, sacamos, cobramos, lo que ustedes quieran, ponerle el nombre que ustedes quieran, y vamos a retirar este 1%, le vamos a cobrar al sector más rico el 1%. Lo que se ha escuchado por ahí es, vamos a eliminar la pobreza. Con esto, yo saco acá y hago acá y elimino la pobreza. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo? Porque hasta ahora nadie me ha dicho cómo se va a lograr esto. Porque por ahí, si ustedes me dicen, esto se va a lograr de esta manera, y este mecanismo, por ahí no hace falta que me lo saquen. Por ahí digo, bueno, yo comparto. ¿Ah? Y lo que creemos nosotros que es algo mucho más ideológico que práctico en sí. ¿Se ha debatido en la Cámara de este tema? Sí, lo hemos manejado en la Cámara, lo hemos hablado, nuestra posición es bien clara. Primero, nosotros compartimos la idea del ministro de Economía que el país tiene que crecer. Para crecer tiene que venir inversión. Para que haya inversión tiene que haber condiciones para que la gente, tanto el uruguayo, el empresario uruguayo, como el de extranjero, venga e invierta. Entonces, lo primero que tenemos que generar es condiciones y no decirle, no ahuyentarlo. Claro. ¿Ah?
en primera medida. El ministro Odone ha sido claro que para lograr el crecimiento que todos queremos hay que invertir. El Estado va a invertir una X cantidad. La diferencia que se necesita la tiene que invertir el sector privado. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, venga usted, invierta acá. Yo te tengo que dar las condiciones a ti para decirte, mira, el Uruguay es esto, 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 y además vas a tener estas condiciones para que vos vengas, inviertas, desarrolle trabajo. Te voy a decir, invertí, generame trabajo, generame puestos de trabajo de calidad, haceme y desarrolla el país. Y ahí vamos a crecer. Ahora, si yo vengo y te digo, te voy a sacar esto, que no estaba previsto, ya es más difícil, ya no vengo tan fácil. Voy a ir a otro lugar, lo hace todo el mundo y es lógico, y cada uno de nosotros con nuestras economías, con nuestros fondos, con nuestros patrimonios, vamos a ubicarlos donde mejor sean tratados. Julio César Lestido, nos quedamos con ganas de más, pero bueno, no faltará oportunidad. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, un gusto.